Ya. El presidente del Instituto Portuario Provincial, Carlos Yepes, nos atiende esta mañana. Le agradecemos ese gesto. ¿Cómo está, Carlos? Buen día. Hola Juan, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, tratar, decía en la introducción, de traducir la importancia que reuniones como las sucedidas en nuestra ciudad quieran traer mejores tiempos al puerto de Concepción del Uruguay, que es nuestra preocupación desde hace tanto tiempo. Sí, yo creo que el Comité de Hidrovía, como lo dije ahí, para mí fue seguramente uno de los hechos políticos más importantes que se produjeron en estos últimos años, de la manera que se constituyó, por la necesidad tal vez que se constituyó, por la necesidad de salir adelante con el trabajo, con el puerto, con todo lo que significa eso como estímulo para la sociedad, para las sociedades, entender la idea de la región que no es una idea antojadiza lo de integrar Paraguay, obviamente Misiones, Corrientes y Brasil, además de la República Oriental del Uruguay. Y bueno, esa idea que surgió con la necesidad de plasmar la complementariedad y de sacar los obstáculos del medio, para mí, si sorpresa o no, no es sorpresa la palabra justa, ¿sabes? Para mi beneplácito, veo que está gozando de muy buena salud, porque en este momento que hay un recambio, había compañeros de Corrientes allá en el tramo enfrente a Bella Unión, con la gente de Bella Unión reclamando porque se incorpore el tema de ellos también dentro del río, y que se está hablando también de que por qué no tiene que estar Brasil, obviamente, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Es que estén la mayor cantidad de componentes juntos para poder desarrollar la idea que en algún momento en la década del 30 estuvo tan fuerte y tan vigente, y que hoy con la cantidad de mejoras en las comunicaciones y en tanto terrestres, no tan así las ferroviarias, pero que seguramente se pueden recuperar, y el aumento del comercio y el aumento de la competitividad en todo esto, evidentemente que es una necesidad que se vio plasmada, se vio ahí, ¿no? En la necesidad de todo el mundo de participar, de hablar, de defender su punto de vista, de cada cual defender sus intereses, lo cual es muy bueno. Esta continuidad en el trabajo que ya lleva viene de su época de senador, si no me equivoco, el impulso, luego tomó una dimensión distinta en su gestión como intendente, pero evidentemente me parece que está haciendo eclosión en estos días, digo, en fructificar los esfuerzos, no solo de las ambas márgenes del río Uruguay, que no siempre tienen la potencia de llegar a los gobiernos nacionales para que dispongan finalmente los trabajos que debe hacer el Estado, los Estado-Nación en el río compartido. ¿Cuál es su observación en particular sobre esta cuestión? Bueno, yo creo que tanto esfuerzo de tanta gente de tantos años, porque no nos podemos poner a nombrarlos a todos, necesitaríamos 10 programas, y aparte seguramente, aunque hagamos la cuenta, nos vamos a olvidar de toda la gente que ha trabajado por esto, pero tanto esfuerzo, si vamos a hacer aunque sea la última parte esta, se vio beneficiado, se están empezando a ver los resultados. El primero y principal, el huevo y la gallina, es que cuando estaba el gobernador hablando, se veía la draga, que creo que era medio Vespucci, de la firma de Andenul, que venía al vaciadero, trabajando ahí por la altura del Dragón, por la altura del Paso Garibaldi se llama, es decir, muy cerca del último paso, complicado, que tiene bastante para trabajar, que es Arroyo Negro, pero evidentemente que el famoso tema del huevo y la gallina, si teníamos dragado o no teníamos dragado, y si tenemos el dragado previsible por un tiempo determinado, evidentemente que se llegó, y eso no es una cosa menor.
se solucionaron los problemas, no, ahora empieza el baile. Ahora hay que volver a adaptarse a los mercados, los tiempos, a todo esto, y tratar de conseguir que la gente sea más eficiente para que salgan por acá. Claro. Para lo cual hay que buscar todas las variables del transporte multimodal. Esto es una batalla que se ganó, una batalla, pero muy importante, y que si yo me acuerdo, y vos seguramente te acordás, que cuando el acto fundacional, que fue en el auditorio Carlos María Celsi, que estaba absolutamente lleno, por esas cosas de que te da la vida, yo estuve arriba del escenario, y vos mirabas todas las caras que estaban allí arriba, y todos los que estaban ahí arriba tenían que ver con el trabajo, tenían que ver con las necesidades, sean los portuarios, sean en sus distintas versiones, tanto los changalines como la gente de la maquinaria, los prestadores de servicios, estaban todos los exportadores de un lado y del otro. Te digo, fue una reunión total y absolutamente genuina, que no me acuerdo bien quién me lo hizo notar, me dijo, pero ¿cómo pudieron hacer semejante convocatoria? Y por la necesidad, no la hicimos nosotros. Seguramente la necesidad estaba, alguien tuvo que mover eso, y evidentemente se pudo poner en marcha, ¿no? Claro. Se pudo poner sí, en marcha un tremendo, aparte el apoyo político tremendo que tuvimos, ¿no? Claro. Tanto de los dos gobiernos, del gobierno provincial, del gobierno nacional, donde vino el embajador Dovena, del gobierno uruguayo, que vino el tercero en la sucesoria de la Cancillería, como el ingeniero Alberto Díaz en su momento, que pedía por favor que no le hagan firmar porque no estaba autorizado, son temas delicados de la Cancillería, y bueno, obviamente en esa marea el pobre firmó, pero después resulta que a todos les gustó, tanto a la presidenta de ese momento como al presidente Mujica en ese momento, a todos les gustó lo que se había hecho, porque era un hecho nuevo, que los presidentes municipales de una y otra costa, con el legítimo poder que le implica el voto popular, habían decidido trabajar en conjunto no solo en el puerto, sino en cultura, deporte, en todo lo que hace, a lo que debería haber hecho y a lo que no se debería haber pasado, porque también está la parte histórica, a lo que no debería haber pasado si no se dividía todo esto en república, que está en tantos problemas, tanto en la hidrovía del Uruguay como en la hidrovía del Paraná, ¿no? Porque la hidrovía del Paraná no es que no tiene problemas, está trabajando como está trabajando, hasta Rosario, donde están las grandes multinacionales y todo lo demás, pero también es cierto que se destruyeron la marina mercante argentina, la marina mercante uruguaya, la marina mercante brasilera, y que creció a ser la tercera flota del mundo, la paraguaya, porque no tenemos todas las mismas leyes, tenemos todas leyes total y absolutamente asimétricas, y ahí, bueno, ante una mala competencia aparecen todas estas cosas, ¿no? Claro, sí, y que es tan difícil comprenderlo muchas veces en términos de la gente de a pie, que no tiene, a ver, todos deberíamos entender algo, pero no hay una obligación de que la gente entienda todo cuando uno dice, ¿por qué no trabaja el puerto? Hay que entender, por ejemplo, que el puerto no produce nada, el puerto es nada más que un medio para cambiar de un transporte a otro, y sin embargo la importancia que ello tiene en los sectores más débiles de la cadena económica social, en términos de tener o no tener trabajo. Sí. También es cierto, es total, absolutamente cierto, y coincido totalmente, y lo hemos hablado un millón de veces, de que eso raya a ser muy mala leche de parte de todos los que han pasado, porque si son 40 millones dividido entre dos estados, dividido entre 4 años, 5 millones de dólares por año, y aunque sea más, dejar perder lo que con tanta gente había construido, que no éramos nosotros, ¿no? Nosotros llegábamos en ese momento, en la década del 90, perder todo semejante impulso, con toda la cantidad de trabajo que había y todo lo demás, perderlo por esa plata, más allá de los intereses de la hidrovía del Paraná y todo lo demás, pero haber perdido eso y no haberlo sabido defender, es por lo que vos decís, es porque la gente o no se quiere involucrar o no lo quiere entender. Yo te decía lo de la parte histórica también, de trabajar en la parte histórica, porque cuando también se le dio el impulso al artiguismo en ese momento y al Congreso de Oriente y todo lo demás, no era casual
tampoco era para poner un prócer por sobre lo otro y para los famosos boca arriba que siempre se hacen acá y todo lo demás, sino para tomar algunos ejemplos. Yo no lo he dicho acá, lo he dicho en Montevideo varias veces. Dejémonos de recitar lo que dice en este caso Artigas, y pongámoslo en práctica, muchachos. Artigas se fue para no ver lo que pasó, para no ver dos repúblicas divididas entre una misma nación. Claro. Y bueno, y el día que se lo conmemora y todo el mundo, tanto de este lado como del otro lado de la costa, se hacen actos y se lo cita de todos los estamentos políticos, pero después cuando llega el momento de llevarlo a la práctica nos peleamos por si vamos a poner una boya de aquel lado o vamos a poner una boya de este lado. Y para ser claro, un barco de Concepción de Uruguay que lleva contenedores al puerto de Montevideo, si quiere ir a buscar contenedores al puerto de Buenos Aires, tiene que cambiar toda la tripulación, bajarse, irse, volverse en un medio hasta Montevideo de vuelta, después venirse a Concepción viajando con el barco, y cuando llega acá tomar remises o taxi para volver al puerto de Buenos Aires y que suba otra tripulación. Claro. para hacer gráfico alguna de las tantas barbaridades, ¿no? Claro. Que hay en todo esto. Y bueno, ya creo que a esta altura no deberían ser. Algunas cosas se han logrado morigerar. El tema de los prácticos, el tema de los vaquianos del río. Claro. Todo eso se ha logrado morigerar. Vos decís, la gente no tiene que aprender, pero ¿y si no aprendemos, cómo se Pero claro, porque además estamos con esa mecánica, incluso ignorando parte de los acuerdos del Mercosur, que deberían, más allá de las inequidades que hay entre una y otra parte laboral, uno de los desequilibrios se produce precisamente en esa problemática legal, pero al menos reconocer, digamos, una práctica así. Es como la guía de cuando uno traslada ganado de una provincia a otra, es una cosa que es fácil de constatar de última. La barbaridad de que es no atender todos los fundamentos con los que se fundó el Mercosur, y no levantarnos todos los días a ver qué podemos hacer para mejorar el Mercosur y para quebrar los intereses económicos que existen, porque todo el mundo que tiene en esos tironeos siempre va a haber tironeo. Ahora, no entender todo de que si somos de nuevo un bloque económico ahora, cultural y político, con Brasil y Argentina traicionando seguramente, pero con el resto de los países en la cuenca que tienen una importancia cada vez mayor, porque Bolivia con la parte mineral de hierro y con lo que va a tener con el litio, con el próximo desarrollo de la energía eléctrica, de los autos eléctricos, de toda la maquinaria eléctrica y todo lo demás, no entender de que cuando funcionamos como bloque somos mucho más, y que cuando no funcionamos como bloque le estamos sirviendo a todos el resto de los países que más quieren ellos que defender su fuente de trabajo, y es hasta razonable lo que hacen ellos, ¿no? Sí. Nosotros somos demasiado sonsos, ¿no? Porque caemos de vuelta en estas crisis profundísimas con las que caemos ahora por no saber defender lo que nos cuesta tanto reconstruir, ¿no? Como la industria, las pymes, los mercados internos, todo, los mercados de exportación y todo lo demás que cuesta tanto trabajo y tanto dinero y tanto esfuerzo. Es cierto, y se lo nota, yo que lo conozco personalmente lo noto conmovido por esta circunstancia. Un poco debe ser impotencia, otro poco emoción de ver que las cosas están tomando un rumbo aspirado por tantos, y que en definitiva a lo largo de la lucha se tendrá que dar. Pensar que yo recuerdo todavía la llegada del ministro de Obras Públicas de la Nación, Rodolfo Terraño, al Consejo Deliberante, cuando dijo: no, el puerto es inviable, primero pónganlo en marcha y después dragamos. Siempre lo mismo, el huevo y la gallina. Si lo habremos discutido durante tantos años, bueno, vos sos testigo, ¿no? Sí, claro. Tantos años y tantos gobiernos discutiendo lo mismo. Bueno, ¿no? Y ahora de a poquito se va revirtiendo, faltan quebrar esas cuestiones culturales que hacen a la creencia política. Fíjate vos, hoy en otro ámbito, al
ante la previsible caída de Argentina en el Mundial, al menos gran parte de los entrerrianos que yo conozco están hinchando por el Uruguay. Ajá. Si lográramos trasladar eso a la política de conversación entre los dos países, diría yo, entre los dos pueblos, seguramente en algún momento habrá de darse aquello, otro. Ahora vos fíjate lo preocupante de lo que vos contaste, y olvídate de la figura de Terraño, que bueno, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero que un ministro venga y te diga que no porque el puerto es inviable, cuando las circunstancias internacionales van cambiando total y absolutamente, cuando en los últimos, no sé, 20, 30, lo que vos quieras, analizamos lo que por década, por lo que vos me digas, lo que ha cambiado el comercio internacional y la logística. Yo me acuerdo, no sé, ahora soy muy malo para la fecha, pero tal vez 10 años atrás había un parate en China y había una foto de la bahía, creo que en Shanghái, estaba lleno, pero lleno de barcos, que había una foto aérea muy alta, una foto satelital, que parecía que había cambiado la geografía y la cantidad de barcos parados que estaban allí, y en ese momento, si vos le decías que tenían que ser 3 escalas los barcos o 4 escalas, no había ningún problema. Pasado ese golpe, o antes o después, cuando no había bodega que dé abasto, fíjate vos que te decía, no, es inviable porque ya nunca más va a haber más de tres escalas, porque los barcos hacen una sola escala, porque no pueden seguir perdiendo tiempo porque hay demasiadas cosas para transportar en el mundo. Todas esas cosas es un furor, después tiende al equilibrio. No se puede tener la mente tan corta de pensar en un momento coyuntural chiquitito, sino que hay que tener políticas a largo plazo, donde el desarrollo sea a largo plazo y donde se alimente la cadena logística a los efectos de que sea eficiente y que le sirva a los productores para vender la cantidad de productos. Otra cosa es los cambios que ha habido en los sistemas productivos de toda la región. Y ahí, si querés, vamos para atrás. Hace 20, 30 años atrás, en el Río Grande do Sul no había un grano de trigo. Todo el mundo comía arroz en Brasil porque no había un grano de trigo. Hoy Brasil es exportador de trigo. ¿Y qué pasó? ¿Se murió alguien? No. El sur de Brasil alimenta al norte y la parte de acá, de nuestra, del litoral, la zona pampeana, alimenta la parte que le falta al sur porque alimenta a la parte de arriba. Sin embargo, en su momento se planteaba como que, bueno, ahora se muere el trigo porque Brasil se pone a producir trigo. Lo mismo pasó con el arroz, con todo lo demás. Lo que faltan son políticas de largo plazo en todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Si no, no hubiéramos perdido en Entre Ríos 1 millón de hectáreas de arroz. No, por favor, eso sí que es un crimen tremendo, porque, como siempre decimos, ¿no? Son 0,7 personas por hectárea, casi una persona por hectárea, contra una cada 300 hectáreas que tiene la soja. Claro. Shepen, siempre es un gusto de charlar, a veces frustrante, pero siempre es un gusto charlar de estos temas porque... siempre hay esperanza, siempre la cosa se revierte de alguna manera, ¿no? Claro. Lo que ocurre que ahora me parecería que estamos en la puerta de alguna crisis media grande que me parecería que una vez ya la vivimos, que no aprendemos más. Pero sí. Pero como dice Yupanqui, con los tumbos del camino se entran a mover las cargas, pero es ley que en huella larga deberán acomodarse. Le dejo un abrazo. Otro, Chao.